Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, desde hace tiempo comenzamos en el canal con la realización de los superhéroes Funko. Ya vamos bien avanzados, la lista ya es muy grande. Si quieren ir a verlos, los invito. Ha tenido mucho éxito esa colección, así es que vayan y conozcan a los personajes que hemos realizado hasta el día de hoy. Y vamos a continuar con la colección de superhéroes Funko. Por eso no se preocupen, no la vamos a dejar a medias, vamos a continuar. Pero desde hace tiempo quería compartir con ustedes el cuerpo base con el que estamos realizando esos personajes. Cuerpo base para muñequitos en Funko. Van a poder realizar una infinidad de proyectos. La verdad es que sería interminable hacer todo lo que a ustedes se les ocurra. El límite es el cielo, así es que pues aquí les traigo esta opción. Si les gusta, pues pueden hacer sus funcos con este lindo cuerpo base. ¿Quieren ver cómo se ve ya aplicado? Pues como les digo, vayan y conozcan los proyectos que hemos realizado en el canal. Eh, este Funko en sí, yo se los hice con la cabeza removible, vean. Va a poder el Funko mover la cabeza hacia donde los niños quieran. Generalmente los niños les gusta jugar, pero bueno, a los adultos también les gustan mucho los Funkos, así es que va a poder mover su cabecita. Pero si ustedes quieren la cabeza fija, pues en el tutorial les voy a decir cómo, simplemente coser y ya. Pero si va a tener este característica, vean, para que ustedes puedan colocar la cabecita sin ningún problema y la puedan mover de un lado para otro. Así es que pues ojalá se animen a realizarlo. Eh, ya vieron los que me siguen que bonitos quedan los proyectos que se realizan con este cuerpo base. Así es que es un proyecto ganador. Simplemente apliquen su imaginación y en verdad es infinidad de personajes los que van a poder hacer con este cuerpo base. Muy bien. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, no olviden suscribirse, no olviden cada vez que entran al canal y ven algún video, no olviden dejar su manita arriba, su dedito arriba, eso es muy importante, nos apoyan muchísimo con eso. Comenten, compartan, yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios y siempre los respondo, así es que por favor no dejen de comentar. También quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que me han apoyado ya por muchísimo tiempo. Si quieres ser miembro del canal es otra forma de apoyarnos. Agradezco a Fanny Gómez, 1986 Sakura Chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés. Muchas gracias por el apoyo. Las invito también a conocer mi canal principal por las que no lo conozcan o los que no lo conozcan. Se llama Cometa Crochet aquí en YouTube. Muy bien. Vamos antes de comenzar a realizar el cuerpo base, vamos a ver de cuánto queda. Obviamente puede llegar a variar ya con, a lo mejor con cabellito, a lo mejor un gorrito, dependiendo del proyecto que van a realizar. Pues ya al finalizar ese proyecto puede quedar de un mayor tamaño. Pero el Funko así solito, miren, nos está quedando de 14 centímetros. Si ustedes ven un Funko original, suelen ser muñecos pequeños. Así es que pues nos quedó de un tamaño muy bien, muy bueno. Y también quedó bien cuadradito, bien lindo, vean. No tiene adentro nada, no tiene cartón, no tiene plástico, no tiene nada. Así se formó. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos la hebra, en este caso de color carne, y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que tengan realizado el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 5 puntos bajos. No vayan a trabajar muy flojito. Todo el proyecto deben de trabajarlo
con la misma tensión. A veces aflojamos la tensión en ciertas partes del proyecto que estamos realizando, así es que es importante en todo el proyecto utilizar la misma tensión. Una vez que hayamos realizado los 5 puntos bajos en el anillo mágico, comenzamos en la vuelta número 2 a hacer 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, estaríamos finalizando la vuelta con 10 puntos. Y de las vueltas 3 a la 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos. Así nos habrá quedado terminado el bracito. En el siguiente punto simplemente vamos a hacer un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Muy bien, los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar por los bracitos. Vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a comenzar haciendo las piernitas, haciendo un anillo mágico. Una vez que tengamos realizado el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Cerramos el anillo mágico perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos finalizando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, voy a hacer aquí el primer punto. Ya estoy ubicada en el primer punto de la vuelta número 1. Hacemos el primer punto bajo. Y allí mismo voy a entrar para hacer el segundo punto bajo en el mismo punto. Esto haremos durante toda la vuelta, recordando que la terminaremos con 12 puntos. En la vuelta número 3 comenzaremos haciendo un punto bajo. Por favor, no olviden siempre marcar su primer punto. Y después vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta y estaríamos finalizando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomamos solo el buclecito de atrás, la hebrita de atrás del punto. Y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Haremos ahora la vuelta número 6 en la que vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, ya trabajando con el punto completo. Trabajaremos como lo hacemos normalmente. Aquí ya comencé con la vuelta número 7, hice 6 puntos bajos. Y después vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí estoy haciendo la primera, pero lo hice tan rápido que no les expliqué. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Ya hice 2, voy a hacer otras 4. Al finalizar me van a sobrar 6 puntos, los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar dentro del piecito, en la parte baja, en la planta del piecito, el plástico o moneda de 2.2 centímetros aproximadamente. Muy bien, la vamos a colocar en la parte baja. Una vez que hayan hecho esto, vamos a continuar con la vuelta número 8 haciendo 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Y de las vueltas 9 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos. Así habremos terminado las piernitas y vamos a hacer 2. Miren, aquí ya tengo las 2. Recuerden que al final de cada piernita hacen punto deslizado y dejan hebra corta. Tomamos la primer piernita y vamos a ponerla en la posición en que están viendo ahorita y la doblamos a la mitad, tratando de ubicar el punto exacto de la parte lateral de la piernita. Lo mismo con este, miren. Así.
y vamos a tomar el punto central de la parte interna de la piernita para unir las dos piernas. Vean, las dos están mirando hacia arriba, como pueden ver. Tomamos hebra con la que estamos trabajando y vamos a introducir atravesando ambas piernitas. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer aquí una cadenita. Déjenme acomodar todas estas hebras. Muy bien. Vamos a hacer aquí una cadenita. Así van a quedar unidas las piernitas. Y lo que vamos a hacer a continuación es un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a la pierna que tengo en mi mano izquierda. Comenzando el primer punto aquí en el mismo punto donde unimos ambas piernitas. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Déjenme ir perdiendo las hebritas que tengo aquí. Una es la hebra que me sobró ahorita que volvimos a retomar la hebra, y la otra la hebra de la piernita. Y así nos vamos a ir, miren. Me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Recuerden que comenzamos en el mismo punto en el que hicimos la unión de las piernitas. Ahí será nuestro primer punto y así vamos a hacer los 14 puntos que corresponden a esta pierna de mi mano izquierda. Una vez que hayan finalizado, vean, ya estoy ubicada en la segunda pierna en la que voy a hacer también un punto en cada punto, comenzando también desde el primer puntito donde unimos las piernitas. Miren, aquí. Allí voy a entrar y voy a hacer aquí mi punto bajo. Y así nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta finalizar la segunda pierna. Esta es la vuelta número 16. Entonces, cuando hayan finalizado, vamos a hacer de las vueltas 17 a la 24 un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 28 puntos bajos. Así nos habrá quedado. ¿Ya vieron qué rápido y qué fácil? Claro que cuando son personajes, pues tenemos que colocar a lo mejor botas, a lo mejor cambios de color, en fin. Vamos a hacer la vuelta número 25. Vamos aquí a colocar los bracitos. Yo ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Voy a tomar cualquiera de los dos bracitos que hicimos. Yo no acostumbro rellenar los brazos. Si ustedes lo quieren rellenar, que sea solo la mitad del brazo, no más. Máximo la mitad del bracito. Y vamos a introducir el crochet de esta forma, vean. Así, atravesando los dos lados del bracito. Vamos a ubicar perfectamente el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar en el cuerpo y por ahí vamos a entrar. Y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Engancho y saco, atravesando, como les decía, tanto el cuerpo como el bracito. Aquí está. Aquí está mi primer punto de unión de brazos. Ahí atravieso el cuerpo y ahí atravieso el brazo. Muy bien, ahí está el primer punto. Nos vamos al siguiente punto de los bracitos atravesando los dos lados, vean. No vayan a tomar solo uno. Y ubiquen perfectamente el siguiente punto del cuerpo. Por allí vamos a entrar, engancho, saco y hacemos nuestro punto bajo. Aquí van 2 puntos. El bracito lo vamos a unir con 5 puntos, o sea que me faltan otros 3. Voy a realizarlos. Terminé de unir el bracito. Voy a hacer ahora 9 puntos aquí enfrente. Muy bien. Vean cómo va quedando súper lindo. Vamos a hacer ahora, más bien, vamos a colocar ahora el segundo brazo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblan el bracito así a la mitad. Atravesamos ambas piezas del bracito. Ubican perfectamente el siguiente punto en el que les toca trabajar del cuerpo. Y hacen aquí un punto bajo. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Entramos en el bracito atravesando las dos partes del mismo, del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí un punto bajo. Recuerden que esto lo vamos a hacer con 5 puntos. Llevo 2, voy a hacer otros 3 puntos para unir el brazo. Al finalizar me van a sobrar 3 puntos aquí. Los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos. Así es como quedaría terminado ya la unión de brazos. Vuelta 26, 2 puntos bajos. Después van a hacer
2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Les van a sobrar 2 puntos, los realizan y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 27 en la que haremos 2 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces. Nos van a sobrar 2 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos. Así nos habría quedado, vean. Yo ya tengo aquí realizada la cabecita, más adelante les voy a decir cómo la vamos a hacer. Le hice ahí el espacio para colocar la cabecita más adelante y quede removible, como se las dije en un inicio. Se va a poder mover la cabecita de izquierda a derecha. Pero si ustedes no quieren eso, y ya sea por un gusto personal o por el proyecto que estén realizando, aquí van a dejar el cuerpecito, hacen punto deslizado y cortan la hebra, y una vez que hayan realizado la cabecita, que en un momento les digo cómo la vamos a realizar, ya la van a coser. No les va a costar trabajo porque son los mismos puntos en el cuerpo y en la cabecita. Entonces aquí lo detienen si no desean hacer la extensión del cuello para hacer la cabeza así, que se mueva. Pero si decidieron hacer la cabeza para que se le pueda mover, van a hacer aquí de las vueltas 28 a la 37, un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 16 puntos. Muy bien. Así nos habría quedado como un Funko jirafa. Muy bien, amigas. Vamos, yo suelo hacer aquí el espacio en el relleno con mi bolígrafo. Me gusta introducirlo de esta forma porque la punta del bolígrafo me ayuda mucho a que el hueco se haga más grande. Entonces vamos a ayudarnos con el bolígrafo. Hagan esto, miren, entren, debe entrar hasta la unión de piernitas, lo más que se pueda, vean. Ahí se ve, se alcanza a ver hasta o dónde entra, creo que ya está entrando en la pierna. Lo más que se pueda hasta la unión de piernitas, amigas. Ya que sientan que ya se hizo el hueco suficiente, van a voltear el bolígrafo y lo van a introducir de esta forma, para que también el hueco se haga más grande y no nos cueste trabajo introducir el pedacito de silicón que recortamos. Miren, aquí está la marca, pues creo que ya fue suficiente, ya llegó hasta donde yo quería. Entonces tomo el silicón y ya lo voy a colocar aquí, ya no me va a costar ningún trabajo, vean. Ahí está el silicón colocado tal y como habíamos dicho. Como ven, amigas, esto va a ayudar a que podamos introducir la cabecita al cuerpo sin ningún problema. Vamos a hacer ahora en la vuelta 38 8 disminuciones, terminando la vuelta con 8 puntos. Y miren, así nos estaría quedando. Aquí cuando hayan finalizado van a cortar la hebra. Les tiene que quedar lo suficiente porque vamos a cerrar ese huequito que les acabo de señalar. Entonces, ensartamos aquí nuestra aguja lanera. Vamos a ver si la puedo ensartar a la primera porque siempre me cuesta mucho trabajo, así es que poco a poco puedo ensartarla más fácilmente. Y sí, miren, lo logré. Muy bien, vamos ahora a estar introduciendo nuestra agujita lanera en la parte frontal de cada uno de los puntos, en el punto frontal de cada punto. Aquí ya no va a ser en el punto trasero, va a ser en el punto delantero. Recuerden que nos sobraron 8 puntos, pues vamos a hacer aquí 8 puntaditas, 8 hilvanes, por decirlo de algún modo. Muy bien. Esto nos va a ayudar a cerrar la pieza. Ahí está. Seguimos. Ya nada más me faltan 2, y uno más. Entonces, una vez que hayan hecho esto, amigas, lo único que van a hacer es jalar. Aquí miren, jalan y se va a cerrar. ¡Pum! Aquí al final vamos a hacer un nudito para fijar nuestra hebra bien apretadito, y vamos a entrar aquí en medio. En el hueco donde se cerró vamos a entrar y perder la hebra por cualquier parte del cuellito. Aquí como que me está estorbando el silicón, pero miren, ahí está. Cortamos la hebra y así habrá quedado terminado el cuerpecito. Vamos a continuar con la cabeza.
Para realizar la cabeza, amigas, yo ya comencé aquí haciendo en la vuelta número 1 un anillo mágico de 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Muy bien, vamos a comenzar con la vuelta número 3. A partir de aquí vamos a comenzar a hacer lo necesario para que nos quede la cabeza cuadradita. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. Muy bien, me voy al siguiente punto y voy a hacer aquí mi primer aumento. Un punto bajo y allí mismo un punto bajo más. Les pido por favor que no olviden siempre marcar su primer punto. Muy bien. Aquí nos vamos a ir. Déjenme ver que no encuentro mi marcador. ¿Dónde? Aquí está, amigas. Entonces, por favor no olviden siempre marcar su primer punto. Y ahora vamos a hacer el segundo aumento. Aquí. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy pronto, amigas, van a comenzar a darse cuenta de la secuencia que estamos siguiendo, ¿eh? Y después vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 4, en la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Muy bien, marcamos. Y después vamos a hacer 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Y en el siguiente punto también voy a realizar un aumento. Muy bien. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Aquí. Cuando hayamos hecho esas 3 veces vamos a estar en esta esquinita. Nos tienen que sobrar ahí 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos. Seguimos con la vuelta número 5. Comenzaremos haciendo 2 puntos bajos. Y después vamos a hacer 2 aumentos. Muy bien, aquí va mi primer aumento. Y en el siguiente punto también voy a realizar un aumento. Ay, se me soltó, amigas. Muy bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a realizar 6 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Cuando hayamos hecho esas 3 veces vamos a estar ubicados en esta esquinita. Nos van a sobrar 4 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 40 puntos bajos. Muy bien. Vamos a la vuelta número 6. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 aumentos. Después 8 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Nos van a sobrar 5 puntos al final. Aquí realizamos esos 5 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 7, 4 puntos bajos, 2 aumentos. Después 10 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Les van a sobrar 6 puntos aquí al final. Los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 8. Comenzaremos haciendo 5 puntos bajos, 2 aumentos. Después 12 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Estaríamos ubicados en esta esquinita. Al finalizar nos sobrarían 7 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 64 puntos. Así nos habrá quedado la parte de arriba de la cabecita. De las vueltas 9 a la 22 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 22 con 64 puntos. Y tendríamos esto que están viendo en la imagen. Miren, ya se ve el cubito bien hermoso, amigas y amigos. ¿Cómo ven? Miren, aquí quiero darles una explicación muy importante. El tejido, ustedes lo pueden ver aquí perfectamente.
A muchas nos pasa, eso no es bueno ni malo, simplemente así es como nos queda. Un poquito inclinado, en este caso hacia mi mano derecha. Miren, si yo pongo mi aguja derechita, vean cómo los puntos se fueron de lado. ¿Ven? Entonces, quiero que observen bien cómo les quedó a ustedes. Esto va a ser muy importante para que el cubito nos quede bien, bien hechecito. Aquí se ve perfectamente mi tejido inclinado hacia mi mano derecha, miren. ¿Ven? Se ve perfectamente. Entonces, si ustedes al momento de tejer no les pasó esto y les está quedando bien, bien derechito, que está bien que les quede a ustedes bien derechito, que bueno, mejor. Lo que van a hacer es, vamos a comenzar con las disminuciones de la misma forma con la que hicimos los aumentos. Aquí donde les estoy señalando, no, mejor del otro lado, amigas, porque aquí donde estoy señalando van a ser las instrucciones en inglés. Mejor de este lado aquí, les voy a dejar las instrucciones de lo que tienen que hacer si acaso a ustedes les quedó bien, bien derechito. Si a ustedes no se les va a ir el tejido de lado, simplemente, como les digo, van a comenzar a hacer las disminuciones de la misma forma como hicimos los aumentos. Muy bien, pero si a ustedes les quedó chuequito como yo les voy a ir dando las instrucciones paso por paso para que, aunque les haya quedado así un tanto inclinado, a ustedes les quede el cubito bien, bien bonito y bien hechecito. Así es que no nos preocupemos por eso. Muy bien. Vamos a hacer a las que les haya quedado inclinado en la vuelta 23, 7 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 12 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Al finalizar van a estar ubicados en esta esquina, les van a sobrar 5 puntos, los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos bajos. Vuelta 24. 6 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 10 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Les van a sobrar 4 puntos, los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 25, en la que vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 8 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Después 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces, 1 punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y en la vuelta 28 vamos a realizar 2 puntos bajos, 2 disminuciones 4 veces, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Y miren, vean cómo quedó el cubito bien formadito, a pesar de que yo también trabajo chueco. Se me va de lado mi tejido, amigas. No se preocupen, como les decía, eso no es ni bueno ni malo, pues simplemente así nos queda y no pasa nada. Todo tiene una solución, como lo acabamos de ver. Ahorita se va a notar que rellenemos más como el cubito nos quedó bien lindo, lindo, lindo. Muy bien. Las que tejen, las que el tejido les queda derechito, pues no pasa nada. Hay soluciones para todo, y pues felicidades a las que les queda bien derechito. Les repito, no es ni bueno ni malo. Vamos a rellenar, pero no rellenen todo, como a la mitad. Miren, aquí ya rellené un poquito más de la mitad quizás. Y vamos a comenzar a acomodar nuestro relleno. De esta manera, amigas, bien, bien, en todos lados, en los 4 lados lo vamos a tratar de acomodar. Vean, primero con nuestro dedito vamos a tratar de, ya con el relleno, irle dando forma en los 4 lados. Y con las tijeras vamos a ir dando forma también en la esquinita. Ya con relleno, para que el relleno se acomode también en las esquinas. Muy bien. Ahí vamos a ir acomodando el relleno en las 4 esquinas, amigas. Muy bien, y le vamos a ir dando forma también, aplastándola así, vean, como una especie de planchadito en las 4 esquinitas.
Con nuestras manitas vamos a ir acomodando y dando forma. Y miren qué bonito queda, amigas. Van a seguir rellenando, rellenando, rellenando y acomodando. Este como especie de planchadito les va a ayudar muchísimo para que se vea aún más bonito. Muy bien. Vamos a tratar de dar que quede planita los 4 lados. Vean. Así vamos a tratar de acomodar y van a ver qué bonito se va a ver al final, amigas. Entonces así habremos terminado la cabecita, amigas. Ya la rellenamos toda y quedó fabulosa. Muy bien, amigas, pues lo que voy a hacer a continuación, vamos a seguir acomodando tanto como ustedes quieran. Mientras más acomoden, mejor les va a quedar. Y voy a hacer un hueco con mi dedo aquí en medio. Más adelante van a ver por qué. Traten de ahuecar la parte central de la cabecita. Vamos a hacer un huequito. Porque recuerden que le vamos a poner la cabecita para que se le pueda mover de un lado a otro. Si ustedes no van a poner no van a hacer la extensión que necesitamos aquí adentro para que la cabecita se mueva, omitan este paso. No es necesario que hagan el hueco adentro de la cabecita y ya la pueden coser. Ahorita ya la pueden coser, pero si van a hacer el hueco allá adentro, la extensión para que la cabecita se mueva, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar la vuelta número 29 en la que vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 16 puntos trabajando en bucle trasero. Aquí va el primer puntito. Más adelante van a ver por qué, amigas. ¡Ay, se me soltó! Ahí lo retomamos nuevamente. Y hacemos aquí un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto en el que hacemos también un punto bajo. Como vieron, solo en el bucle trasero. Y así vamos a realizar toda la vuelta. Una vez que la hayan finalizado, vamos a realizar de las vueltas 30 a la 39 un punto en cada punto, terminando la vuelta 39 con 16 puntos bajos, ya trabajando estas últimas vueltas con el punto completo, vean, ya trabajando como lo hacemos normalmente. Cuando hayan terminado, amigas, vamos a realizar 8 disminuciones, estaríamos terminando la vuelta con 8 puntos. Una vez que hayan finalizado, cortan la hebra lo suficiente para que puedan ensartar su aguja lanera. Vamos a ver si puedo ensartarla por segunda vez a la primera. ¡No pude! Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer una puntadita, así como lo hicimos en la extensión del cuerpo, en el bucle trasero de cada uno de los 8 puntos que nos quedaron al final. Aquí llevo 1. Me voy al siguiente punto, 2, y así vamos a hacer una puntadita en cada punto, amigas. No olviden suscribirse, amigas. A ustedes no les cuesta nada suscribirse. No les cuesta absolutamente en este instante poner su manita poner su dedito donde dice me gusta. Son acciones que a ustedes les lleva solo unos segundos y a los creadores de contenido nos apoya mucho para que YouTube nos mueva más y más. Ya al final, como hicimos hace un momento, jalan para que se cierre. Muy cerca de donde hayan finalizado hacen un nudito. Bien apretadito. Y vamos a perder aquí, miren, en medio donde cerramos, ahí perdemos hacia adentro hacia cualquier punto. Sacan su hebrita y cortamos. Y vean lo que vamos a hacer a continuación. Esta pequeña extensión que hicimos ahorita la vamos a introducir adentro de la cabecita. Por eso les decía que la ahuecaran, que hicieran un pequeño hueco para que nos ayude a que al momento de estar volteando esta pieza entre con mayor facilidad. Miren, ahí ya logré voltear una parte. Tengan mucho cuidado, yo lo hago con las tijeras, pero si ustedes que no se les vaya a romper, entonces pueden utilizar incluso un crochet o algo que tengan a la mano. Miren, ahí ya se volteó un buen pedacito. Vamos a ver si con mi crochet puedo. Vean cómo estoy introduciendo el crochet así en las, vean. Espero que se note, miren qué fácil entró, como en la pared de la pieza que acabamos de realizar. Y ahí quedó.
Bien fácil, ya nada más con mi dedo lo termino de acomodar y eso es todo. Ayuda mucho el hueco que hacemos antes de cerrar la pieza. Cuando terminamos de rellenar ese hueco ayuda muchísimo. Y pues así nos habrá quedado, amigas. Ya nada más colocamos la cabecita y así nos habrá quedado este bello cuerpo base. Los Funkos no suelen tener cuello, así es que introduzcanlo muy bien, pero pues como nosotros hacemos lo que queremos, si ustedes quieren le pueden dejar cuello. Para eso son nuestros trabajos, es nuestra imaginación y podemos hacer lo que queramos. Pero pues sí depende mucho también del proyecto que estén realizando. Les repito, los Funkos no suelen tener cuello, pero pues a veces nos damos nuestras licencias y hacemos lo que queremos. Muy bien, amigas, pues llegamos al final de un proyecto más. Ojalá que puedan realizar 1000 proyectos con este. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.